Continuamos con más noticias. Los países de la Unión Europea reforzaron su seguridad luego del ataque que sufrió ayer el bus que llevaba a los jugadores del Borussia Dortmund hacia un juego de la popular Liga de Campeones en Europa. Seguridad reforzada en la ciudad alemana de Dortmund. Un ambiente de intranquilidad primaba después de las 3 explosiones registradas el martes al paso del autobús que transportaba a jugadores del club de fútbol local. El Borussia debía medirse ante el francés Mónaco en un partido de cuartos de final de la Liga de Campeones, pero tras el incidente, el duelo fue reprogramado para el miércoles. La directiva del equipo, que regresó a los entrenamientos, aseguró que era necesario mostrar que no cederán ante el terrorismo. En Múnich los controles también se hicieron más rigurosos. Allí el Bayern recibe al Real Madrid por la competición europea. La UEFA comunicó que reevaluaría las medidas de seguridad en los estadios para todos los cotejos. La policía alemana estudia con prudencia la posibilidad de que las 3 explosiones registradas el martes en Dortmund estén relacionadas con el islamismo. Sigue la crisis en Venezuela. El oficialismo cerró filas en torno a su presidente Maduro. En conmemoración de una de sus fechas clave, los chavistas salieron a intentar balancear las 5 protestas que la oposición ha dirigido en la última semana. Miles de oficialistas venezolanos se movilizaron el martes en Caracas en respaldo al presidente Nicolás Maduro, quien enfrenta desde hace días masivas protestas opositoras. Los simpatizantes del gobierno se congregaron con motivo de los 15 años del golpe de Estado, que sacó por solo 2 días del poder al fallecido presidente Hugo Chávez. Acompañando a la revolución para que la oposición no continúe con su desastre que está haciendo, violentando los derechos verdaderamente que nos merecemos todos los venezolanos por nuestras luchas bolivarianas. Los chavistas acusan a la oposición de querer generar violencia para que Venezuela sea intervenida. Mientras en el este tenemos unos compañeros que están en intentos de guarimba, intentos de desestabilización, pero es una pequeña minoría. Bueno, aquí se consigue la mayoría del pueblo chavista con alegría, con juventud, con lealtad a nuestro comandante Chávez. Desde que empezó abril, la oposición ha realizado 5 protestas en las que se han registrado choques con la fuerza pública, dejando 2 muertos, un centenar de heridos y decenas de lesionados. Y nuevos choques se vivieron también en Santiago de Chile entre la policía y estudiantes. De nuevo, los jóvenes exigen una ley que garantice totalmente la gratuidad de la universidad. El clima festivo y pacífico con el que se desarrolló la mayor parte de una marcha por una reforma educativa el martes en Chile se vio amenazado luego de que la policía lanzara gases lacrimógenos y chorros de agua porque un grupo de manifestantes lanzó piedras y palos. La protesta fue organizada en Santiago por estudiantes que reclaman educación superior totalmente gratuita y rechazan el avance de un proyecto de ley en el Congreso que instauraría la gratuidad, pero solo bajo ciertas condiciones de crecimiento económico. La reforma es completamente una desilusión, creemos que es un proyecto fracasado, si bien puede significar algún avance, no nos contenta como estudiantes. Como estudiantes estamos por cambios profundos en el modelo educacional y eso es entender la educación como un derecho y no como un bien de consumo. El proyecto parte de una megareforma impulsada por el gobierno de la socialista Michelle Bachelet, que busca ampliar la gratuidad de la educación universitaria siempre y cuando se cumplan algunas metas económicas. A mayor crecimiento se amplía el rango de beneficiarios. Claramente vemos que no hay voluntad política del gobierno para poder terminar con este estado de endeudamiento en el cual nos encontramos muchos estudiantes chilenos. El proyecto de educación superior será votado el martes en la comisión encargada de la Cámara de Diputados. Los estudiantes quieren que se frene el proceso, pues acusan a Bachelet de ignorar sus opiniones y dar la espalda a los movimientos sociales. Estados Unidos ha dejado en claro que sus prioridades en Siria no han cambiado luego del ataque de la semana pasada en represalia por el uso de armas químicas. Según el principal jefe militar de Estados Unidos, el Estado Islámico es el mayor enemigo de la región. Estados Unidos aseguró que según su información de inteligencia, el gobierno sirio de Bashar al-Assad atacó a su propio pueblo usando armas químicas la semana pasada. No hay duda de que el régimen sirio es responsable por la decisión de atacar y por el ataque mismo. Mattis también se refirió el martes a la respuesta ejecutada por su país en la que lanzó 59 misiles de crucero contra blancos en territorio sirio el jueves.
Determinamos que una respuesta militar medida podría impedir al régimen de hacer esto otra vez. Según explicó, la respuesta también establece que Estados Unidos no permanecerá pasivo ante la violación de Assad a la legislación internacional sobre uso de armamento químico. A pesar del ataque contra las fuerzas sirias, Washington mantendrá su política militar para la región. Nuestra política militar no ha cambiado. Nuestra prioridad aún es la derrota del grupo Estado Islámico. Sobre las tensiones que surgieron con Rusia a raíz del ataque militar a Siria, el jefe del Pentágono aseguró que no permitirán que la situación quede fuera de control. El vocero de la Casa Blanca debió ofrecer disculpas al pueblo judío luego de un comentario sobre Hitler y las armas químicas fuera interpretado como una ofensa para las víctimas del Holocausto nazi. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, tuvo que ofrecer disculpas por sus comentarios del martes en los que pareció negar las atrocidades del Holocausto al compararlo con el ataque químico por el que Estados Unidos culpa al régimen sirio. No usamos armas químicas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Había alguien tan despreciable como Hitler, quien ni siquiera cayó tan bajo para usar armas químicas? Así que si eres Rusia, pregúntate si este es un país que tú, un régimen con el que quieres alinearte. Spicer hizo el comentario justo en el inicio de la Pascua judía. El Centro Ana Frank en Estados Unidos llamó al presidente Donald Trump para solicitar la destitución del portavoz. En una aclaración escrita, el vocero aseguró que no intentaba disminuir la naturaleza horrenda del Holocausto y calificó sus propias palabras como inapropiadas e insensibles en otro comentario a la cadena CNN. Por lo menos 8 ministros, el presidente del Senado y casi 50 integrantes de la clase política se unen a la lista de investigados por la Fiscalía de Brasil por el caso Petrobras. Así se filtró esta información que no deja a un solo partido político libre de señalamientos. La Corte Suprema brasileña abrió investigaciones sobre 9 ministros del gobierno del presidente Michel Temer por el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras. Según documentos publicados el martes, la lista de funcionarios incluye al jefe de gabinete, al canciller y a los ministros de Agricultura y Comercio Exterior, entre otros. El diario Estado de Sao Paulo reportó que 29 senadores, 42 diputados y 3 gobernadores también forman parte de la nueva lista de investigados que golpea de lleno a todos los partidos políticos. Quedan involucradas importantes figuras como el presidente del Senado, Eunicio Oliveira, del partido del presidente Temer, y el jefe de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia. Los pedidos para indagar a los expresidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff fueron remitidos a tribunales inferiores. La nueva fase de las investigaciones se basa en las declaraciones de ex ejecutivos de Odebrecht, constructora que pagó sobornos por más de $2.000 millones a cambio de concesiones para obras públicas. Y en México la violencia contra periodistas se ha recrudecido. Solo en marzo mataron a 4. Un diario fue cerrado por amenazas y las soluciones para proteger la libertad de expresión no llegan. Noé Zabaleta reporta desde el estado mexicano de Veracruz. Desaparecidos, narcocementerios, corrupción política y la relación de la policía con los cárteles son sus temas principales. También los asesinatos de periodistas, como el de su antecesora y el del fotógrafo con el que trabajaba. A raíz de la publicación de un libro muy crítico con el poder local, él mismo recibió amenazas por parte de gente relacionada con el gobierno. O sea, tú ves la situación alrededor y has tenido que ir a enterrar colegas, has tenido que ver a otros compañeros partir, a otras entidades o salir del país, pero cuando te toca a ti realmente entras en pánico, no sabes qué hacer. Después de Siria y Afganistán, México es el país más peligroso del mundo para ser periodista. 11 reporteros fueron asesinados en 2016 y este año solo en el mes de marzo 4 fueron baleados. 3 de ellos murieron. El periódico El Norte de la fronteriza Ciudad Juárez cerró su edición impresa y digital por falta de condiciones de seguridad para ejercer el oficio. Sabes que la amenaza se puede convertir en algo real y entonces no basta, no es necesario ni siquiera ejecutarla para callar y para generar silencio, y eso es lo que es muy preocupante. La verdad no se calla, ni con muertos ni con balas. Según la ONG Artículo 19, desde hace una década más de la mitad de las amenazas provienen de funcionarios públicos. Y la impunidad reina.
El 99,75% de los casos no se resuelve nunca. Por eso muchos no confían en el mecanismo de protección estatal. Para las organizaciones y los propios afectados está sobrepasado, es insuficiente y no investiga el origen de las intimidaciones. Así que el problema resurge una y otra vez. Se recrudecieron otra vez las cosas en Veracruz, pero en general en el país. Pero yo sigo trabajando. Y si vuelve a llegar otro tipo de intimidación, y si es necesario volver a salir, y si es necesario hacerlo público, lo tendré que hacer. Los periodistas mexicanos se rehúsan a bajar la voz. Pero mientras no se investigue la fuente de las amenazas y no se ataque la impunidad, seguirá saliendo muy barato tratar de acallarlos. 3 astronautas aterrizaron hoy en Rusia después de pasar varios meses en la Estación Espacial Internacional. Tomas Pesquet, Oleg Novitsky, the final farewells. 3 astronautas volvieron a la Tierra el martes después de casi 6 meses de misión a bordo de la Estación Espacial Internacional. Los rusos Andrei Borisenko y Sergei Ryzhikov, junto con el estadounidense Shane Kinborg, aterrizaron en la estepa de Kazajistán a las 17:21 locales a bordo de la cápsula Soyuz MS-02. Minutos después, los vehículos de búsqueda llegaron hasta la cápsula y realizaron las maniobras para extraer a los 3 cosmonautas del habitáculo. El aterrizaje se llevó a cabo en conformidad con los cálculos, según dijo un portavoz de la agencia espacial rusa Roscosmos. La NASA estadounidense indicó que según los primeros informes, la tripulación se encuentra bien. Los astronautas estaban en la estación desde el 19 de octubre. Corte comercial, ya regresamos.